Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura, ensayo, Conscientes de la realidad, una perspectiva integral, basado en las enseñanzas de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. La pregunta por la realidad ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. ¿Qué es real? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la existencia? En el mundo contemporáneo estas preguntas suelen ser abordadas desde perspectivas fragmentadas. La ciencia estudia lo observable, la psicología analiza la mente, la filosofía especula sobre el ser y la religión se ocupa de la fe. Sin embargo, Srila Prabhupada, siguiendo la tradición védica, presenta una visión integral de la realidad, en la cual todos estos aspectos encuentran su coherencia última en la conciencia de Krishna. Ser conscientes de la realidad no significa simplemente reconocer hechos materiales, sino despertar a nuestra verdadera identidad espiritual y comprender nuestra relación eterna en relación con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Desde esta perspectiva, la realidad no está limitada a lo que perciben los sentidos, sino que incluye niveles más profundos de existencia, el alma, la conciencia, el tiempo, la energía y la voluntad divina. Este ensayo explora a la luz de las enseñanzas de Srila Prabhupada qué significa vivir conscientemente en la realidad, cómo se distorsiona esa conciencia en la vida material y de qué manera el Bhakti Yoga ofrece una visión completa, práctica y transformadora de la existencia. La realidad según la visión védica. En la filosofía védica, la realidad es descrita como tridimensional: Krishna, la causa original y absoluta; las entidades vivientes, jivas, partes integrales de Krishna, y las energías de Krishna, tanto espirituales como materiales. Srila Prabhupada enfatiza repetidamente que la realidad no es impersonal ni abstracta, sino profundamente personal. Krishna es real, sus cualidades son reales y nuestra relación con él es real. El Bhagavad Gita 7, 4 y 5 explica que la energía material y la energía espiritual provienen de la misma fuente, pero funcionan de manera distinta. La ilusión maya no significa que el mundo no exista, sino que lo percibimos desconectado de Krishna. Cuando la materia se ve como independiente de Dios, se convierte en una falsa realidad. Por lo tanto, la conciencia correcta no niega el mundo, sino que la sitúa en su contexto verdadero. La conciencia como clave para percibir la realidad. Srila Prabhupada enseña que la conciencia define la experiencia de la realidad. Dos personas pueden vivir en el mismo mundo, pero percibir realidades completamente distintas según su nivel de conciencia. El problema fundamental del ser humano no es la falta de información, sino la conciencia contaminada. La conciencia material está centrada en el cuerpo y la mente. De esta plataforma, la realidad se interpreta en términos de placer, dolor, éxito, fracaso, ganancia y pérdida. En cambio, la conciencia espiritual reconoce: yo no soy este cuerpo, soy un alma eterna sirviente de Krishna. Este cambio de conciencia no es teórico. Para Srila Prabhupada, la verdadera educación comienza cuando uno entiende su identidad espiritual. Sin este entendimiento, incluso el conocimiento más avanzado permanece incompleto y conduce a confusión. La fragmentación del conocimiento en la sociedad moderna. Una de las críticas constantes de Srila Prabhupada a la civilización moderna es su visión fragmentada de la realidad. La ciencia estudia la materia sin reconocer al alma. La filosofía especula sin práctica espiritual. La religión en muchos casos se reduce a sentimentalismo o ritualismo vacío. Esta fragmentación produce una sociedad desconectada, ansiosa y sin dirección. El ser humano intenta resolver problemas externos sin atender la raíz interna, el olvido de Krishna. Srila Prabhupada señala que sin una comprensión integral de la realidad, incluso los avances tecnológicos se convierten en fuentes de sufrimiento. La conciencia de la realidad desde el Bhakti integra ciencia, filosofía y espiritualidad, otorgándoles un propósito común: el servicio devocional. El ego falso y la distorsión de la realidad. El falso ego Ahankara es el principio que nos hace identificarnos con lo que no somos. Srila Prabhupada explica que bajo su influencia la entidad viviente cree: yo soy el hacedor, esto me pertenece, este mundo existe para mi disfrute. Esta identificación falsa genera una percepción distorsionada de la realidad. Las relaciones se vuelven transaccionales.
El tiempo se vive como enemigo y la muerte se convierte en una amenaza aterradora. Ser conscientes de la realidad implica desmantelar el falso ego y aceptar nuestra verdadera posición constitucional como sirvientes eternos de Krishna. Este reconocimiento no disminuye al individuo, por el contrario, le devuelve su dignidad espiritual. La realidad del sufrimiento y su causa real. Srila Prabhupada nunca niega la existencia del sufrimiento. Sin embargo, enseña que el sufrimiento tiene una causa profunda, la desconexión de nuestra naturaleza espiritual. El Bhagavad Gita 3.9 describe el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad como realidades inevitables del mundo material. La conciencia material intenta eliminar el sufrimiento ajustando circunstancias externas. La conciencia espiritual entiende que el sufrimiento es una señal que nos invita a reorientar nuestra vida hacia Krishna. Desde una perspectiva integral, el sufrimiento no es absurdo ni injusto, sino una consecuencia educativa de la libertad mal utilizada. Krishna como el centro de la realidad. Para Srila Prabhupada, toda comprensión auténtica de la realidad culmina en Krishna. Él no es una idea cultural ni una deidad simbólica, sino la verdad absoluta completa. Bhagavad Gita 7.7. Cuando Krishna es colocado en el centro, la vida adquiere significado, las actividades se vuelven servicio, el reconocimiento se vuelve sabiduría, la renuncia se vuelve natural. Esta centralidad no es sectaria, sino ontológica. Todo existe en relación con Krishna, lo reconozcamos o no. La práctica del Bhakti como conciencia aplicada. Srila Prabhupada enfatiza que la conciencia de la realidad no se logra solo mediante reflexión intelectual, sino a través de la práctica constante del Bhakti Yoga, con escuchar, cantar, recordar, servir, adorar y rendirse. El canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, purifica la conciencia y permite ver la realidad tal como es sin la distorsión del ego y el deseo. La vida diaria como campo de conciencia. Una perspectiva integral nos separa lo espiritual de lo cotidiano. Srila Prabhupada enseñó que comer, trabajar, relacionarse y descansar pueden convertirse en actos conscientes cuando se realizan para Krishna. Vivir conscientemente no significa retirarse del mundo, sino vivir en él con visión espiritual. Esta es una de las contribuciones más prácticas del Bhakti, espiritualizar la existencia ordinaria. Educación y responsabilidad espiritual. Srila Prabhupada sostenía que la verdadera educación debe enseñar quién soy, quién es Dios, cuál es mi relación con Él, cómo actuar en consecuencia. Sin esta base, la sociedad produce individuos técnicamente capacitados, pero espiritualmente desorientados. Ser conscientes de la realidad implica asumir la responsabilidad personal de despertar y ayudar a otros a despertar. Conclusión. Ser conscientes de la realidad desde las perspectivas de Srila Prabhupada significa vivir despiertos a nuestra identidad espiritual, reconociendo a Krishna como el centro de toda existencia y actuando en armonía con esa verdad. Esta conciencia integral no es evasión ni dogma, sino una visión completa, coherente y profundamente liberadora. Al reconectar la mente, la inteligencia y el corazón con Krishna, la vida deja de ser una lucha confusa y se convierte en un servicio consciente, lleno de propósito, claridad y paz. En última instancia, la realidad no cambia, somos nosotros quienes despertamos a ella. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.